Hola amigos, en este tema vamos a hablar acerca de la oposición del líder. Si tú quieres llegar a niveles más altos en tu liderazgo, en tu espiritualidad, en tu familia, en cualquier área de tu vida, vas a tener oposiciones que van a venir a tu vida en manera de personas. Y hoy vamos a estudiar acerca de una historia muy conocida en la Biblia, de David y Goliat. Y vamos a ver 4 personas, 4 obstáculos que estaban entre David y su victoria. 4 tipos de oposiciones que van a venir a tu vida en el transcurso de tu vida para evitar que tú llegues donde Dios quiere que tú llegues. El primer grupo de personas que va a tratar de interponerse entre tú y tu victoria son los que llamamos los limitadores. ¿Quiénes son los limitadores? ¿Quién trató de limitar a David? Leamos el texto. Nota bien. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 17, dice lo siguiente. Un día Isaí le dijo a David. ¿Quién era Isaí? Su padre. Toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Primer grupo que se interpone entre tú y tu victoria, entre tú y el próximo nivel que Dios te quiere llevar, son los limitadores. Tú vas a encontrar en tu vida personas que te van a tratar de limitar, que te van a poner dentro de una caja y te van a decir, aquí quédate y no salgas. En la vida de David, esa persona tristemente fue su propio padre. Y es interesante que las personas más cerca a nosotros son a veces las que más daño nos hacen. El papá de David le dijo a David lo siguiente. Le dijo, quiero que vayas donde está la pelea, quiero que vayas al frente de batalla, pero no vayas a pelear. A mí no me interesa de que tú le ganaste a un oso y pudiste matar a un león. A mí no me interesa lo que tú puedas hacer allá. Lo único que tú puedes hacer, para lo único que tú sirves, es para llevar mandados y traer recados. Imagínate, el niño David que crece en un hogar donde siempre es rechazado. Él era el último de sus hermanos. Cuando Samuel, el profeta, fue a la casa de David para ungir el próximo rey de Israel, a David lo tenían en tan poca estima que ni lo invitaron a la fiesta. O sea, el padre se dijo a sí mismo, yo no sé cuál de mis hijos va a ser elegido como el próximo rey, pero yo sé cuál no va a ser elegido. Y ese es David. En tu vida vas a tener personas que te van a limitar y te van a tratar de decir, tú a tu edad, otra carrera, tú a tu edad, ¿quién te dijo que tú puedes ser anciano? Algunos te van a limitar por tu edad, algunos te van a limitar por tu raza, algunos te van a limitar por tu género, algunos te van a limitar por tu falta de educación. El problema y la tristeza y la tragedia no es que otra gente te trate de limitar, sino que tú te limites a ti mismo. Que tú mires tu vida y digas, sí es cierto lo que dicen de mí, yo no puedo. Yo tenía un hermano en una iglesia que siempre estaba hablando de la discriminación. La discriminación y la discriminación y la discriminación. Toda la discriminación. Si estaba manejando la carretera, iba por la carretera y el carro de él iba en una línea donde los otros estaban más rápido, la discriminación. Si iba a una tienda,
y no lo atendían inmediatamente, la discriminación. Y todo era culpa de la discriminación. Fue a tomar su examen de conducir y cuando salió del examen de conducir, yo lo llevé, no sacó una buena nota. Es más, se colgó, no pasó el examen. Y le pregunté, ¿qué pasó, hermano? ¿Cuál fue su respuesta? La discriminación. Otros te pueden tratar de limitar, pero tú eres el que recibe eso o no. Hay personas que llegaron a este país sin nada en el bolsillo y ahora son dueños de cadenas de restaurantes. En la Biblia hay un ejemplo tras otro de personas que eran inmigrantes, que llegaron a un país extraño, como Esther, como José, como Moisés, como Daniel, y Dios los prosperó en un lugar donde no era su país de origen. Si Dios puede hacer eso con ellos, ¿no es el mismo Dios acaso? Así que tú tienes que entender que no te puedes limitar. Quiero hablarte de 3 historias. Una historia de un elefante, una historia de un mono y una historia de una pulga. ¿Qué tienen que ver esas 3 historias? Hay algo que los psicólogos le llaman incapacidad aprendida. ¿Okay? Repite eso conmigo. Incapacidad aprendida. Esto es una incapacidad que no es natural para nosotros, sino que se aprende. ¿Okay? ¿Qué tienen que ver el mono, el elefante y la pulga con esto? El elefante que los toman para los circos, cuando son chiquitos les amarran una cadena en su pie. Y el elefantito trata de sacarse de la cadena, zafarse de la cadena, pero no puede el elefantito, no puede. Porque agarran una estaca de metal y la ponen bien profundo en la tierra. Y el elefantito tiene incapacidad aprendida. Aprende que cuando le amarran algo en su patita, él no va a poder zafarse. Cuando ese elefante crece y se convierte en un elefante de 2 toneladas, ese elefante le ponen una soguita en su pierna, en su pata. Le ponen una estaca de madera medio mal clavada en la tierra y el elefante no se escapa. ¿Por qué? Incapacidad aprendida. Los monos hicieron un experimento con monos, 4 monos en una jaula. Pusieron un tubo y en la parte de arriba del tubo unas bananas. El mono se subía, agarraba las bananas y comía, los 4 monos. La segunda parte del experimento fue que pusieron agua en la parte de arriba, una cubeta de agua, y cuando el mono subía le caía agua encima. Y el mono es como tus hijos y los míos, que no les gusta bañarse. Así que cuando le caía agua salían gritando los monos y ya no querían subir porque no les gustaba el agua. Sacaron un mono y pusieron un mono diferente. O sea que habían 3 de los viejos y uno nuevo. Y el mono nuevo, cuando acaba de llegar, no sabía nada del agua, mira la banana y trata de subir a agarrarla. Cuando va a subir, los otros 3 monos le comienzan a pegar y no lo dejan que suba. Reemplazan otro mono y otro mono y otro mono. A la tercera generación de monos, los monos no tan solo no se subían, sino que ya ni miraban las bananas. Eso se llama incapacidad aprendida. Nosotros hemos creído por generaciones que nuestra familia es pobre. Es que nuestra familia es pobre, es que nuestra familia no es educada, es que nuestra familia nunca ha hecho nada. Y eso se propaga por generación a generación a generación. Las pulgas, cuando las agarran y las ponen en frascos, la pulga trata de escaparse, pero como tiene tapa, se golpea con su cabecita de pulga y aprende a brincar y no darse con la tapa del frasco donde están. Eventualmente le quitan la tapa y la pulga ya no se sale. ¿Por qué? Porque su mente ha sido programada que ese es su tope, que ese es su nivel donde ya no más puede subir. ¿Qué tiene que ver esto con David y Goliat y su padre? Bueno, el papá de David le puso una tapa a David. Tú puedes ser alguien que lleva mandados y trae recados, pero no vayas allá a pelear. Tú vas a encontrarte con personas que son igual, que te van a limitar,
Te van a decir lo de dónde puedes ir, lo que tienes que hacer, dónde puedes llegar. No los escuches. Deja que Dios, óyeme bien, deja que Dios decida cuán lejos tú puedes llegar. Hay un par de cosas, un par de principios que queremos aprender. Dos cosas. Número uno, los que te tratan de limitar muchas veces son los más cercanos a ti. ¿Ok? Acuérdate de eso. Y número dos, tú debes decidir si vas a creer lo que dicen tus críticos o lo que dice Dios. Deja que Dios decida cuán lejos tú puedes llegar. Número dos, el segundo grupo de personas que se interponía entre o se oponían a David y su victoria son los que le llamamos los habladores. Nota lo que dice el texto. Dice en 1 Samuel 17:20. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Y tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Vamos a tomar eso una a la vez. Dice, temprano en la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro y llegó al campamento cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Esto es lo que pasaba todos los días en el campo de batalla de los israelitas. En un lado de la montaña estaban los filisteos, sus acérrimos enemigos. Otro lado de la montaña estaban los israelitas. Había un valle, es el valle de Elá, en el medio. Cada mañana los israelitas se ponían de pie, se levantaban, se ponían su armadura, sus cascos, sus corazas, sus espadas las afilaban, tenían sus lanzas, sus arcos, sus flechas y comenzaban a gritar, dice, un grito de guerra. ¿Quién va a ganar? Nosotros. Y alguien les gritaba enfrente, y ellos gritaban, y todo el mundo gritaba, y todo el mundo decía. El único problema es que cuando veían al gigante, dice Samuel 17:24, tan pronto como vieron al gigante, comenzaron a huir. Sí, hay mucha gente en la iglesia que habla mucho, pero Dios no está interesado en nuestra dicción. Dios está interesado en nuestra acción. Lo que está matando a la iglesia no es que la iglesia es mundana, la mundanalidad no está entrando a la iglesia. Eso no es lo que está matando a la iglesia. Lo que está matando a la iglesia es la cantidad de gente que está sentada en las bancas. Es como un partido de fútbol donde hay 22,000 personas sentadas que necesitan ejercicio, mirando a 22 personas jugando que necesitan descanso. Esa es la iglesia. Hay una cita muy interesante de un autor que se llama C.K. Chesterton. Y él dice lo siguiente: he buscado en todos los parques de todas las ciudades y no he encontrado ninguna estatua en honor de un comité. He buscado en todos los parques de todas las ciudades y no he encontrado ninguna estatua en honor de un comité. Lo que está matando a la iglesia son la cantidad de reuniones que tiene. Tenemos una boca grande y un corazón pequeño. Los jóvenes de este día no están interesados en tanto lo que nosotros decimos y lo que haríamos y lo que podríamos hacer y lo que deberían estar haciendo. La iglesia no necesita más opinionólogos. La iglesia necesita gente de acción. Y David se encontró con un grupo de personas que se vestían bien, que parecían soldados, que hablaban como soldados, que se comportaban como soldados, que estaban en frente de batalla. Único problema, nadie estaba peleando. Todo el mundo estaba hablando, pero nadie estaba peleando. Ese es el problema de la iglesia. Y ese es el problema de personas que te mantienen en el nivel donde tú estás. Porque si tu grupo de personas son gente que le gusta hablar y hablar y hablar y no hacer nada, te vas a quedar ahí. Es más, yo te diría que las personas que más problemas dan en tu iglesia son las personas que hablan más.
y que no están haciendo nada. Porque cuando uno está envuelto en el trabajo del Señor, no tiene tanto tiempo para estar hablando de los problemas, porque se da cuenta cuán difícil es traer un alma a los pies de Cristo Jesús. Yo me acuerdo de estar sentado en juntas de iglesia donde se estaban pasando los nombres de las personas que se iban a bautizar. Y gente que nunca daba estudios bíblicos, que nunca hacían nada para traer personas, se sentaban a ser jueces de los que se iban a bautizar. Ese no está listo, este no está preparado, yo le conozco tal cosa, todavía debe esperar más. Se necesita mucho trabajo para traer a un alma a los pies de Jesús. No seas tú uno de esos que habla, sé tú uno de esos que hace. Hasta ahora hemos visto dos obstáculos entre donde está David y donde Dios quiere que llegue. Uno son los limitadores. Dos son las personas que son los habladores. El tercer grupo que queremos hablar en este video son los juzgadores. ¿Quién trató de juzgar a David? Primera de Samuel 17:28 dice lo siguiente. Cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. Nota eso bien, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, les reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. ¿Quién es este hombre que se enoja con David? Su hermano. Otra vez, un miembro de su familia causándole dolor. ¿Cuál es el problema de los juzgadores? Los juzgadores son personas que van a entrar a tu vida, que van a cuestionar tus motivos, van a cuestionar tus intenciones, van a cuestionar las razones por las cuales tú haces las cosas. Son la gente que te juzga basado en lo que ellos piensan que es real. Pero solamente Dios mira lo que está en tu corazón. Tú pasaste toda la noche preparando un programa, llegas en la mañana a la iglesia desvelado, cansado, y alguien que no hizo nada, que hasta llegó tarde a la iglesia, viene a criticártelo. Cantas un canto y alguien te critica porque es muy movido. Tienes una predicación y alguien te critica los errores, no las cosas buenas. Ser líder en una iglesia a veces es difícil. Vas a tener gente que te juzga, vas a tener críticos, pero eso quiere decir que estás haciendo algo, porque a la gente que no hace nada, nadie los critica. Tú vas a encontrar personas que te juzgan, y quiero que nos detengamos en un momento en Eliab, el hermano mayor de David. Eliab dice que se enojó. Piensa por un momento, ¿por qué es que Eliab se enojó? Déjame leerte el texto de un capítulo antes de este capítulo. Dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab. Esto es cuando Samuel va a ungir al próximo rey. Y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Sí, Eliab estaba enojado con David porque él le tenía resentimiento desde el momento que Eliab pensó que David le tomó el lugar que le pertenecía a él. En un ratito te voy a explicar lo que significa esto, pero déjame leerte un texto más. Primera de Samuel 16:11. Dice, después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo, cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. El problema con Eliab es que él quería y creía que lo que le dieron a David era suyo. Y hay un problema en la iglesia con personas que piensan que los cargos son de ellos, que tú te mereces ese ancianato, que tú eres el más que has servido y por eso tú crees que te mereces ese cargo. ¿Cómo reaccionas cuando le dan a alguien más joven que tú, a alguien menos preparado que tú, a alguien que no se lo ha ganado como tú? ¿Cómo tú reaccionas va a determinar en gran manera
tu espiritualidad. Tú no te mereces nada. El cargo que tienes no es tu derecho, es tu privilegio. Y el día que pongan a otros, amén. Es más, un buen líder comienza a entrenar su reemplazo al momento que llega a una posición. No es tu cargo, no es tu iglesia. Tú no eres indispensable. Eso es de Dios. ¿Qué podemos aprender de este punto? Dos cosas. El momento que comienzas a prosperar, otros comenzarán a molestarse. Lo que Dios bendice, el diablo ataca. Número 2, si nadie te está criticando, no estás haciendo mucho para Dios. Porque a la gente que no hace nada, nadie los critica. Y ahora llegamos al cuarto punto, al cuarto grupo de personas o personas que tratan de limitar, de afectar a David para que no llegue a donde él debe llegar por la gracia de Dios. Y se llaman los controladores. Tenemos los habladores y los juzgadores y los limitadores. Ahora hablamos de los controladores. ¿Quién trató de controlar a David? Primera de Samuel 17:38 dice lo siguiente. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco, una cota. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes había vestido algo semejante. No puedo andar con todo esto, dijo Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Interesante. Saúl le dijo, sí puedes. ¿Okay? No voy a ser como tu papá que te dijo que no podías, o tu hermano que te dijo que te fueras, o la gente que solo hablaba y no hacía nada. Yo te voy a decir que sí puedes, pero lo tienes que hacer a mi manera. Y en la iglesia vemos personas que tratan de formar a otros como ellos. La música que me gusta a mí es la que te debe gustar a ti. Porque la que me gusta a mí es la música del cielo. La manera como yo doy estudios bíblicos es como tú das estudios bíblicos. La manera como a mí me gusta el culto de adoración es como a ti te debe gustar el culto de adoración. La manera como yo dirijo y hago las cosas es como tú tienes que hacerlo. Y tú no eres llamado a ser personas mini tú. Tú eres llamado a ser personas a la imagen no tuya, sino de Jesús. Tú te vas a encontrar con personas que te van a tratar de controlar. Pero tú tienes que ser un original. ¿Okay? Debes ser un original. No seas el segundo nadie. Dios no está buscando un segundo Bullón, un segundo José Rojas. ¿Okay? Dios está buscando un primer Roger, una primera María, un primer Jesús. Dios está buscando gente que son originales. Dios te creó a ti con algo que nadie más tiene. Y si tú no lo desarrollas, el mundo va a ser más pobre por causa de eso. Así que llegamos a la conclusión, al clímax. David se sobrepuso a 4 obstáculos. Ahora se arrodilla, agarra piedras y le dice al gigante lo siguiente. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Primera de Samuel 17:45. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y agarra 5 piedras. ¿Por qué 5 piedras? Porque eran 5 gigantes. Goliat tenía 4 hermanos. Así que cuando David estaba agarrando piedras, decía, este para Goliat, y este para su hermano, y este para su otro hermano. Y si la hermana viene, también agarra una pedrada. Le tira la piedra, le da en la frente, lo tumba en el piso, agarra la espada, le corta la cabeza, y ese día hubo victoria en Israel. Un pastorcito de ovejas, alguien que no tenía experiencia, causó que un pueblo entero disfrutara de una victoria. Si Dios puede hacer eso con David, Dios puede hacer eso contigo. Si Dios puede hacer eso con un pastorcito, Dios puede hacer eso contigo. No es como tú te sientas que importa. Es lo que tú creas que puedes hacer en el nombre de Jesús. Vamos a repasar brevemente lo que hemos estudiado. Número 1, vimos que David se sobrepuso al que lo trató de limitar, que fue su padre.
Número 2, vemos que David se sobrepuso a la gente que hablaba, pero no hacía nada. Número 3, vemos que David se sobrepuso a personas que lo trataron de juzgar y herir. Y él le dijo a su hermano, no tengo nada que hablar contigo. El tiempo es muy corto y la vida es muy breve para que tú estés discutiendo con gente que no quiere hacer nada en la vida. Sigue adelante. Y número 4, él trató de salir del encajonamiento de Saúl, que le dijo, tienes que ponerte mi casco, tienes que ponerte mi coraza, tienes que hacer las cosas como yo. Y dijo, no puedo con esto, así que me lo quito. Sé un original. Cuando yo era pequeño, mi papá es pastor y yo me paraba al lado de él y mi papá se llama Pascual y le decían a mi papá, Pastor Pascual, gracias por ese sermón. Y me miraban a mí y me decían, y tú también, saludos, feliz sábado, Pascualito. Ay, cómo me molestaba que me dijeran Pascualito, porque yo no soy Pascualito, yo soy Roger. Mi papá me quería nombrar Nabucodonosor, pero gracias a Dios que mi mamá le salvó eso y me pusieron Roger. Yo no quiero ser Pascualito. Yo amo a mi papá, yo lo honro, lo admiro, es mi héroe, pero yo no quiero ser él. Yo quiero ser yo. Yo quiero que mis hijos no sean como yo, sean mejores que yo. Y por eso tengo que ayudarlos a crecer en el Señor para que ellos puedan seguir adelante. Así que quiero hablarte a ti como líder en este momento. Quiero mirarte a los ojos y decirte, hombre, mujer, pareja, iglesia que me estás viendo en este momento, no permitas que nadie te limite. No dejes que la gente que habla y no hace nada sean los que te rodeen. No permitas que el juicio de otras personas pare tu ímpetus para llegar donde Dios quiere que tú llegues. Y por sobre todo, no trates de ser un imitador de otros. Sea un imitador de Jesús. Y tú, con el poder que Dios te da, también podrás derribar gigantes y podrás sobreponerte a la oposición que vendrá sobre ti como líder. Que Dios te bendiga y que Él te ayude a derribar gigantes en su nombre.